Vamos a otro tema, nos vamos a ir a la arena política. Han sido intensas las negociaciones en el oficialismo con la democracia cristiana y que finalmente lograron sellar un pacto para realizar elecciones primarias en 86 comunas, todo de cara a las votaciones municipales de octubre próximo. En la otra vereda, en Chile Vamos, también se inscribió el pacto, se pudo definir ya sus cartas para los próximos comicios. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, Carla. A ver, lo primero, tratar de explicarle a la ciudadanía que yo creo que escucha esto de los pactos, que están todos acelerados haciendo negociaciones sin entender exactamente, porque a todos nos cuesta, a mí también, entender exactamente qué es lo que se está determinando. Porque aquí hay distintas circunstancias, municipios que están a cargo de alguien que puede ir a la reelección. Ahí no hay tanto conflicto en el sentido de que el que tiene mantiene y el principal candidato es el incumbente. Y ahí los partidos no se pelean tanto. Pero hay una segunda instancia que son aquellos municipios donde ya se llegó al tope que permite la ley, donde ya los periodos sucesivos se cumplieron y quedan vacantes esos sillones, y eso es lo que ha tenido bien entrampado a los partidos, ¿no? Así es, mira, quizás dar un paso atrás y explicarle a la gente que acá hay 4 elecciones. Elecciones de gobernadores, de consejos regionales, alcaldes y concejales municipales. Y en ese contexto, las elecciones uninominales, donde hay una sola persona que representa, es lo que genera la necesidad de llegar a acuerdos o pactos. ¿Por qué? Porque en el otro van en listas y por lo tanto cuando hay muchos asientos a repartir no se necesita tanto acuerdo. Se compite en lista y gana el más mejor en el fondo. En el caso de los alcaldes no, porque son 345 y como van muchos partidos hay una tendencia de buscar acuerdos para lograr que un solo candidato logre ese asiento, ¿cierto? Eso es lo que pasó con Chile Vamos y con la coalición oficialista. Segundo, lo que se negoció ahora son las primarias, no es todo el abanico de elecciones. Eso se presenta en julio. Ahora, en abril, se tenía que negociar dónde va a haber primarias oficiales. Hagamos, Claudio, eso, la distinción entre qué es una primaria, digamos, para estos fines y cuáles son las otras vías por las que alguien podría llegar a convertirse en candidato, porque aquí también muchas veces tenemos pactos por omisión, tenemos candidato único, pero que no necesariamente nacen de una primaria, sino que nacen de las encuestas. Hay muchos que miran los números y, bueno, eso guía las decisiones. Claro, totalmente. Por ejemplo, pensemos en una comuna X donde hay un candidato, como tú dices, que es débil, es criticado por la opinión pública, ha tenido escándalo, etcétera, y otros partidos de su coalición dicen, oye, yo tengo un consejero acá listo para ser alcalde y por lo tanto quiero competir. Y ahí se dice, o lo definimos en encuesta o lo definimos por primaria. La primaria oficial, lo bueno que tiene para los partidos es que es financiada por el CERVEL. El CERVEL pone el equipamiento, la logística y eso abarata el costo. Y además te da la oportunidad de generar o sea, como tratar de mostrarte frente a la ciudadanía y por lo tanto te sirve a los partidos. Podría servir para movilizar a tu propio electorado. ¿Cuáles son los escenarios? Los escenarios es donde los partidos calculan, y eso es lo que pasó en la última semana, que es lo que tú me preguntabas al principio, donde los partidos calculan que tienen posibilidades, y ahí vienen los escenarios que tú planteas. Primero, la ley estableció límite a la reelección de alcaldes, por lo tanto hay alcaldes que sí o sí no van, cerca de 70 alcaldías donde no pueden competir de nuevo. El caso ejemplar, Jadwe, por ejemplo, que no puede competir en esa comuna. Por lo tanto, ahí surge el apetito de los distintos partidos de decir, oye, ahora me toca a mí, o el que mantiene el mismo partido, o qué pasa con candidatos independientes. ¿O qué pasa con candidatos, por ejemplo, que se fueron de un partido? Por ejemplo, en Independencia, el alcalde entró como socialista y ahora está en Convergencia Social. Claro. ¿Es del Partido Socialista ese cupo o es de Convergencia Social, que ahora es el alcalde? Entonces, esos debates se dan y al final se busca llegar a acuerdos. Entonces, lo interesante de este año es que primero hay un récord de primarias, por lo tanto hubo un incentivo. Y segundo, que hubo una voluntad de acuerdo. En muchas ocasiones anteriores no había posibilidad de llegar a acuerdos. Acá, desde la democracia cristiana, en el caso oficialista, hasta el PC, lograron establecer un acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos captan que esta es una elección muy relevante y por lo tanto requieren
tener la mayor amplitud para llegar a acuerdos, porque si no, no van a mantener todas las alcaldías que tienen. Claro, aquí en ambos bloques finalmente hay un pie forzado, que es que si vas separado puedes perder. O sea, si tu rival logra aunar un nombre y tú vas separado, lo más probable es que ese que va con candidato único gane. Ahora, vayamos por sector y partamos por la izquierda, centro-izquierda, ya está la democracia cristiana, que muchos la ven más al centro, pero que en este caso pacta nuevamente hacia la izquierda. ¿Por qué es tan relevante esto que le ha llamado mucho la atención a la gente? Yo no sé cuán novedoso es que la democracia cristiana termine en un pacto dentro del Partido Comunista, porque eso lo hemos visto incluso en el gobierno, en el último gobierno de Michelle Bachelet. ¿Es algo donde hay mucho sacrificio de alguna de las partes? ¿Quién es el ganador? ¿Ves tú quién queda más cómodo? Porque ayer en la democracia cristiana había harta alegría con este acuerdo. Sí, lo que pasa es que es lo siguiente. Primero, en el pasado, la filosofía que había primado en la centroizquierda es que ir en pactos diferentes te lograba identificarte con la ciudadanía. Es decir, acá hay el camino propio. El camino propio me va a lograr mantener una identidad. Y eso en realidad no ha funcionado. Los partidos han ido a la baja y de hecho los independientes, hoy día más de un tercio de los alcaldes son independientes. La mitad de los partidos dentro y fuera de pacto en el fondo van como independientes los alcaldes. O sea, incluso dentro de un pacto ellos dicen yo soy independiente. Nosotros. Pero uno sabe solo como el sector político, pero no representan un partido propiamente tal. Exacto. Por ejemplo, Cubillo seguramente va a ser independiente dentro de pacto. Claro, uno dice es de derecha, pero no se inscribe en ninguno de los partidos. Entonces, acá los partidos han ido a la baja. Entonces, por eso la democracia cristiana yo creo que logró un buen acuerdo. Primero, hay que pensar, el segundo elemento que es relevante, aparte del posicionamiento político, es cuánta fuerza electoral tienes tú hoy día. ¿Y cuál era el cálculo de la mesa de negociación? Dos cosas. Uno, yo quiero mantener lo que tenía. La democracia cristiana es la que más alcaldes tiene en Chile. O sea, la democracia cristiana, pese a ir a la baja electoralmente, a nivel de alcaldes, la última elección obtuvo 47 alcaldes, eso es mucho, más que todos los partidos obviamente de su coalición, pero también de Chile Vamos. Por lo tanto, la DC quería mantener eso y eventualmente agrandarlo. ¿Y cuál era su problema? Es que algunos de los candidatos tenían límite a la reelección. Y la pregunta era, ¿esos candidatos van a mantenerse como del partido? Y por lo tanto yo pongo, y eso es lo que ganó la DC. En el fondo ese sillón municipal va a seguir siendo DC. Exacto. Y la DC tiene la prioridad para poner a su candidato. Exacto. O le va a corresponder a otros partidos. Y ahí en el fondo sí logra asegurar eso, aliándose a la izquierda y centroizquierda, que no debería poner un candidato para ese sillón alcaldicio. Exacto. O sea, en ese sentido, la negociación de la DC fue bastante inteligente. Sí, y por lo tanto es muy probable que le vaya bastante bien a la democracia cristiana, porque además el otro elemento que tú tienes que tener en cuenta que generalmente el candidato que va a la reelección tiene las ventajas, o sea, es más conocido. Tiene la maquinaria, la exposición. Y por lo tanto, hoy día es más probable que o se mantenga el equilibrio de poder o disminuya un poco en favor de la derecha, pero no tanto como uno podría pensar con un gobierno que está más debilitado. Ahora, el costo de eso, y algunos me imagino que por eso se han sorprendido con este pacto, es que a veces quedan desdibujadas como las convicciones o el exacto lugar donde tú te posicionas dentro del mapa político. No han sido pocos los que dicen, claro, pero es que en el fondo el costo para la democracia cristiana es terminar apoyando a Iracy Hasler en la comuna de Santiago, donde evidentemente hay una gestión que está hoy día en tela de juicio, donde hay muchos que no ven con buenos ojos esa candidatura, pero al final como es un pacto, bueno, tú me das esto y yo te termino apoyando. Sí, pero lo que pasa es que la lógica municipal funciona de otra manera, porque en el fondo el elector no va a ver con quién está la DC sentado en todo Chile. Lo que ve es, a ver, cuál es mi candidato y cuál es lo que me está ofreciendo en mi comuna, en la candidatura que se está presentando. Por lo tanto, la lógica es mucho más local que nacional.
Entonces, esto de ir en un pacto con los comunistas, en un pacto con el Frente Amplio, yo creo que no va a la hora de votar, a la hora de depositar el voto, no afecta tanto como las elecciones más nacionales. Ya, por tanto, haber llegado a este pacto y poder tener estas 80 y tantas primarias en la izquierda y centroizquierda es una buena oportunidad. En el pie forzado entendemos, Claudio, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero en el fondo la mayoría de los expertos dice que como la vara de comparación está un poco como errónea, porque lo que pasó en la última elección municipal es distinto a lo que venía pasando, porque tuvimos estallido social, la derecha fue fuertemente castigada. Algunos consideran que hay como una especie de sobrerepresentación del oficialismo en los municipios y me imagino que eso también obligaba a llegar a acuerdos para ser lo más táctico y lo más estratégico posible para competir frente a una derecha que, según todos los expertos, sí o sí tendría que avanzar y tendría que recuperar municipios. Totalmente. Acá yo creo que en el caso del oficialismo primó, o el oficialismo más la DC, primó el pragmatismo. Acá ellos ven que tienen un buen escenario electoral pasado y por lo tanto tratemos de mantener eso y eso es lo que primó, donde el problema de esa negociación no estuvo tanto en alcaldes, estuvo en, gobernadores regionales donde no hubo un acuerdo y eso por otro factor que tiene que ver con que hay segunda vuelta. Por lo tanto, los partidos que tienen pretensiones en gobernadores dicen, bueno, lo definimos en la segunda vuelta, entonces llevemos varios candidatos y ahí lo definimos. Entonces, ahí no hubo una voluntad de acuerdo que yo creo que es muy riesgoso, porque yo creo que ahí la derecha sí va a avanzar. Ya, hablemos de la derecha ahora. ¿Hasta qué punto puede ser o no pan comido este avance? Porque también hay que aquilatar qué es bueno respecto de lo que hoy día hay, pero qué es bueno respecto de las aspiraciones y las proyecciones que puede tener el conglomerado político. También en la derecha se ha producido una tensión muy fuerte con republicanos, que en este caso no está en estos acuerdos y en estos pactos que se hicieron donde está la derecha tradicional. Ahí van a ser menos primarias, son 20 y tantas, ¿no? Exacto. Ahí lo que pasa es que... En Chile Vamos, digamos. Primero, en Chile Vamos, lo que pasa es que primero tienen menos alcaldías. Entonces, hay menos que negociar. Hay menos que mantener. Tienen, claro, tienen más que salir aproximadamente el 20 y tanto % de las alcaldías, 80 y tantas, casi 90 alcaldías, y por lo tanto, como tienen menos, claro, los espacios de negociación son menores y además que hay un menor número, evidentemente, de candidatos que terminan y el mandato y tienen el límite de la reelección. Por lo tanto, tenían una negociación más limitada. El problema ahí, yo creo que fueron las comunas emblemáticas. Ahí la derecha requería en la negociación llegar a mostrar ante la opinión pública que estaba unida para conquistar comunas emblemáticas. ¿A qué comunas le llamas emblemáticas? Santiago, por ejemplo, en donde hasta la última hora no se pusieron de acuerdo. En la misma Providencia, donde ha habido mucho ruido. Las Condes es emblemática para la derecha. Que ahí pareciera ser que está súper como ya decantada. Claro, hoy día ya estaba, pero en las semanas anteriores tuvo una tensión, etcétera. Pero yo creo que principalmente las comunas populares grandes son donde la derecha tiene que jugársela con candidaturas únicas. Ya, y ahí yo te decía, ¿cuál es el avance óptimo para la derecha? En el fondo, ¿cuál es la expectativa electoral que debiese tener ese sector político? Porque también tiene más a la derecha un republicanos que podría tender a dividir las aguas. Vamos a ver lo que pasa en la segunda instancia, porque decíamos, estos son los pactos para las primarias, pero sería importante, me imagino, para Chile Vamos y republicanos ponerse de acuerdo para llegar con candidatos únicos, sobre todo frente a el otro sector político que está logrando esos acuerdos. Claro, aquí estamos enfrentando el mismo problema que pasó en España, por ejemplo, con la derecha moderada y la derecha más radical o más conservadora. En el caso del oficialismo vimos que logró un acuerdo desde la DC hasta el PC. Por lo tanto, para la derecha, tácticamente debió haber sido importante llegar a un acuerdo con republicanos. Es decir, ese hubiera sido el ideal táctico, estratégico. Sin embargo, hay otros que plantean que si se sumaba republicano, eso me iba a restar votos, porque me lleva a que este segmento se está derechizando y por lo tanto voy a buscar votos más moderados. Entonces, ese elemento... También podría tener algo de estrategia no llegar a pactos. Exactamente. Porque los pactos podrían llegar después, no ya en un contexto de primarias, pero sí en omisiones importantes o en tener candidatos a dedo
acordados por los partidos, que Realmente. es algo que ha pasado siempre, en determinadas comunas donde, bueno, republicanos diga, yo voy en esta comuna y te apoyo en esta otra, y la UDI diga, bueno, yo voy en esta y apoyo a republicanos en esta, y así un largo suma y sigue. Esa es la etapa que viene ahora. Ahora van a venir los pactos por omisión, en donde yo creo que esa es la fórmula que está ofreciendo republicanos a Chile Vamos. Le dice, ya, no vamos a estar en una misma coalición, pero te ofrezco que este candidato es muy bueno, es republicano, es muy atractivo, dámelo a mí y yo te doy otra comuna. Entonces, eso es lo que seguramente se va a intentar negociar entre abril y junio. Ahora, en términos como más generales y más macro, en todos los sectores políticos, las primarias siempre son un mecanismo, o sea, de cara a la ciudadanía me parece que es lo más democrático porque permite la participación, pero de cara al rendimiento electoral también me genera ciertas dudas si las primarias siempre potencian a un actor que las gane o lo puede dejar debilitado si es un triunfo por poco, estrecho, con poca participación, porque también podría pasar que la gente no se entusiasmara, no participara de las primarias, por ejemplo, y que salieran después a decir, bueno, no prenden las candidaturas. Sí, mira, las primarias tienen un efecto que es importante en términos de generar lo que se llama un ejército en terreno, en el fondo, movilizador de ciertas audiencias, pero las primarias siempre son dentro del sector. Por lo tanto, el debate que se da ahí es muy, a veces, muy desgastador desde el punto de vista de atacar a tu propia coalición que después puede dejar muchas te heridas. tiene que apoyar. Entonces, ese es un elemento importante de tener en cuenta en las primarias, por lo tanto, el modo en que se desempeñan esas primarias es muy relevante para el futuro, la futura elección. O sea, si terminan casi empatados y con una pelea muy grande, o seguramente después el que perdió no va a ir a apoyar con mucho encanto al candidato ganador. Entonces, esos son los problemas. Cuando hay situaciones donde el candidato que gana por mucha diferencia, yo creo que eso le suma más que le resta a su propia primaria. Ya, y aquellas figuras relevantes de cada uno de los conglomerados que, por ejemplo, no se suman a las primarias, ¿quedan debilitados a tu juicio? No sé, el caso de Sebastián Sichel en Santiago. En algún momento se dijo en Santiago va a haber primarias, va a ir Sichel, que se suponía era la carta más fuerte, finalmente él no va a las primarias, lo que no significa que después no pueda ser candidato y que a dedo pudieran decir que es el candidato de la derecha, por ejemplo. Pero lo deja debilitado, lo deja como... Porque por otro lado, vi una Carla Rubilar que se inscribe diciendo yo no le tengo miedo a la democracia, yo me inscribo, me parece que esta es la forma más participativa, más transparente de cara a la ciudadanía y no tengo miedo de competir. Y se inscribe en primaria. ¿Hay ahí algo que para el electorado genere o incline la balanza para luego tener que decidir y votar? A ver, lo que hemos visto desde que partieron las primarias que han ido creciendo, eso es un buen indicador en términos de la legitimación ciudadana que se busca para elegir candidatos y por lo tanto quiere decir que los partidos están entendiendo que hoy día la lógica del a dedo es menos favorable para sus intereses y por lo tanto tener la legitimidad ciudadana les ayuda. Ahora, sin embargo, yo creo que todavía no se instala como el sentido común, la normalidad, y por lo tanto yo creo que todavía estas elecciones a dedo, esta idea de que el candidato que es el alcalde de ahí y que va a la reelección y dice, bueno, yo por derecho voy a ir a la reelección, yo creo que todavía la ciudadanía no lo castiga, por lo menos en la elección anterior no se vio ese efecto de que a aquellos que vayan en primaria les va significativamente no se mejor premia que más otros. al que va a primaria, digamos. Eso no, Ni se castiga en al que general no todavía no ha sucedido. Ya, ahora, podemos ver ese tipo de figuras después en la segunda instancia, que es de aquí a junio, ¿no? Sí, en julio tienen que estar inscritos y por Ya, lo tanto... ahí ya vamos a tener, bueno, quienes ganen las primarias que se van a convertir en los candidatos, pero además se va a tener que completar todo este abanico con los candidatos que determinen los partidos, con los mecanismos que ellos consideren, ¿no? Las omisiones o las encuestas. Cada partido podrá, o cada pacto, o cada sector, digamos, podrá ver de qué manera nomina a quién va por cada sillón alcaldicio. Sí, eventualmente se podrían ver gente que ha estado así como sondeando el terreno. Yo creo que este es un momento
Además que está todo adelantado, por lo tanto ese sondeo de terreno puede ser para una alcaldía, pero también para gobernador, también para diputado, también para incluso presidente, senador obviamente. Entonces yo creo que hoy día los actores políticos están haciendo estos corcoveos de que sí quiero, no quiero, yo creo que pensando no solamente en la alcaldía. Ya, para finalizar, ¿te parece o hay evidencia de que el rendimiento municipal es un preludio de lo que va a pasar con la presidencial? Porque algunos han mirado que tener a Evelyn Matei fuera de las municipales apoyando esto, y si hay un buen resultado de la derecha, digamos, podría ser algo que le entregue un espaldarazo a su candidatura presidencial. ¿Tú Sí, concuerdas con eso? Sí, en general lo que ha mostrado la experiencia es que quien gana la municipal en términos de la cantidad de votos para una coalición u otra, cantidad de votos más que cantidad de alcaldes, efectivamente después se replica en la presidencial. O sea, si te va bien como coalición en la municipal, te va a ir bien en la presidencial. Y eso es bien lógico porque es los alcaldes, los concejales a nivel territorial los que al final te hacen la campaña. Son los que movilizan a las personas en la primerísima línea. Claro. Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien. Nos vemos.